tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Esta noche tenemos un programa especial sobre el 10 de enero en Venezuela y el desconocimiento del mandato de Nicolás Maduro por parte del Grupo de Lima, a excepción de México. También la histórica decisión del gobierno de Paraguay, cuando el presidente Mario Abdo Benítez anunció que rompen relaciones diplomáticas con Venezuela, como le anticipaba ayer por la noche. La votación también en la OEA, que aprobó una resolución que desconoce la legitimidad de Nicolás Maduro. En fin, de esto hablaremos el día de hoy. Empezamos. Verificando, verificando la... Juro a nombre del pueblo de Venezuela. Por primera vez desde 1958, Venezuela tiene un gobierno de facto. El gobierno de la República del Paraguay adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. Porque ese proceso electoral no cumplió con los estándares internacionales y porque no reunió las garantías para un proceso libre, justo, transparente y democrático. El gobierno de Colombia aplaude la decisión de la Organización de Estados Americanos el día de hoy al no reconocer la legitimidad que pretendía la dictadura de Venezuela. Y desde hoy asumo la presidencia de la República para el segundo periodo, electo por el pueblo 2019-2025. Nicolás Maduro, no se gana con votos, se gana con votos, no se roban, y por eso no eres legítimo, así te disfraces como te disfraces. Durante este programa especial de Conclusiones le voy a pedir que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu VZLA de Venezuela 10E. Ahí está en pantalla, Conclu VZLA 10E. Esa es la etiqueta que vamos a usar durante toda la hora de Conclusiones. Por favor, sus comentarios en redes sociales, a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta, es la única que tengo. Pues mire, usted ya lo vio, ¿no? Ante un Tribunal Supremo desprestigiado, por cierto, y desconocido por decenas de países, Nicolás Maduro juramentó este jueves como presidente de Venezuela para el periodo 2019-2025. La acción, por supuesto, viola el artículo 231 de la Carta Magna, que establece que el presidente electo debe posesionarse ante la Asamblea Nacional, actualmente bajo el control de la oposición. Y por supuesto el bloque parlamentario desconoce, como ya escuchó, a Maduro como presidente constitucional. Lo acusa de usurpar el poder y denuncia que los comicios donde resultó reelecto fueron inconstitucionales e ilegítimos. Los mismos adjetivos ahora pesan sobre el heredero político de Hugo Chávez. La posición del Parlamento es apoyada por al menos 19 países. 19 países que, paralelamente al discurso de toma de posesión de Maduro, reafirmaron su decisión de no reconocer el gobierno de Maduro. Vamos a ver algunas de las reacciones, si le parece. Empezamos con Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo: la juramentación del dictador Nicolás Maduro es una farsa. Estados Unidos no reconoce el resultado ilegítimo de una elección robada. Y después pone libertad, ¿no? El hashtag. Vamos con la Unión Europea. Dicen, lamenta profundamente que se haya desestimado el pedido para nuevas elecciones presidenciales de acuerdo con las normas democráticas reconocidas internacionalmente y que el presidente Maduro esté comenzando un nuevo mandato sobre la base de las elecciones no democráticas. De ahí nos vamos al Perú. La Cancillería dice, el Perú reitera que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y reafirma su condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela. Chile. Allá dicen, hoy es un día negro para la democracia de Venezuela. Hoy es un día en el cual Nicolás Maduro va a colocar una lápida sobre la democracia venezolana. Nosotros no reconocemos a este gobierno. En Argentina, Venezuela vive bajo una dictadura
Su investidura como presidente carece de la autoridad de las urnas y también de credibilidad internacional. Paraguay hace historia porque este jueves fue el único país que unilateralmente rompió relaciones con el gobierno venezolano en rechazo a la reelección de Maduro. Vamos a escuchar al presidente del Paraguay. El gobierno de la República del Paraguay, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, he dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país. Maduro, durante su discurso de juramentación, rechazó las declaraciones de los países que no reconocen su gobierno y una vez más apuntó contra el Grupo de Lima, a quien acusó de sobrepasar los límites, dice él, del derecho internacional. Escuche. No hay un documento que se pueda comparar en su carácter ofensivo, violatorio del derecho internacional, en su carácter intervencionista, al documento que aprobó el grupo de gobiernos de derecha participantes del cartel de Lima. Es un cartel que trafican con el derecho internacional. Pese a las críticas, Maduro dijo sentirse apoyado por representantes de más de 90 países que habrían asistido a su investidura. Entre ellos, por supuesto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, el de Nicaragua, Daniel Ortega, el de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, el de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Además de enviados especiales de los gobiernos de Rusia, Irán, China, Turquía, Egipto y Qatar. Maduro también presentó su plan de gobierno, resumido en 3 líneas, ¿no? Dice, la consolidación de la paz. La consolidación, dice él. La recuperación económica. Y la lucha contra la corrupción. Promesas repetidas, ¿no? Por lo menos 2 de 3. Aseguró que quiere corregir los errores de la revolución bolivariana. En Venezuela, sin embargo, pocos confían, ¿no? Y fuera de Venezuela también. Y es que en los primeros 6 años de gobierno, Maduro pintó cifras negritas. Más de 3 millones de venezolanos han huido del país. Esto debido a la crisis humanitaria que enfrentan. 3 millones. Éxodo masivo. La inflación es la inflación más alta del mundo. Cerró el 2018 en 1.700.000%. No le da la cabeza. A mí no me da la cabeza para entender esa cifra. Pero espérese, porque en 2019 puede llegar a superar los 10 millones%. 55 medios de comunicación, 55, han cesado sus actividades argumentando impedimentos a la libertad de expresión. 55 medios. 26.616 venezolanos murieron de forma violenta. Solamente en 2018. 26.616. 15% de los niños en Venezuela están en riesgo de morir por desnutrición. Esos son, pues, los pequeños errores, ¿no?, que tendría que corregir la revolución de Maduro. La Asamblea Nacional, que es el único órgano controlado por la oposición venezolana y reconocido ahora como el único democrático, elegido por el pueblo, promete combatir a Maduro y dar inicio a un gobierno de transición. Sin embargo, para expertos constitucionales consultados en Venezuela, pues el Parlamento perdió su ventana de oportunidad. ¿Por qué lo perdió? Pues le voy a preguntar a Key Guerrero, que está allá en el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, porque hay, como siempre, Key, ¿cómo estás? Buenas noches. Como siempre hay gente muy optimista, ¿no?, de que esto habrá
abrirá, una ventana de posibilidades en la reacción internacional. La presión va a ser insoportable para Maduro, pero hay otros más que dicen, esto no es así, hay países que lo apoyan, hay intereses económicos, en fin. ¿Por qué algunos piensan que se pasó la ventana de oportunidad? ¿Qué? ¿Cómo estás? Hola Fernando, así es, buenas noches. Yo creo que sí hay un poco de todo, pero en Venezuela el debate hoy, el debate profundo, es sobre las opciones constitucionales que la Asamblea Nacional tiene a su disposición para hacer frente al régimen de Nicolás Maduro. Un sector opina que declarar una usurpación del poder e iniciar un gobierno de transición, como lo anunció el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, es lo que se debe hacer, es lo correcto. Sin embargo, este proceso puede tardar varios años e incluso hay analistas que ya proyectan que podría permitirle a Maduro completar el sexenio de gobierno. Por eso ya hay varios grupos constitucionales, expertos constitucionales, que están abogando, exigiendo por la activación inmediata del artículo 233 de la Constitución de Venezuela. Ese artículo establece que pueden existir faltas absolutas del presidente de la República y que las mismas pueden ser decretadas por el Parlamento cuando exista el abandono del cargo. Este artículo también apunta que cuando se produce la falta absoluta del presidente electo o presidente electa antes de tomar posición, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión, el nuevo presidente o presidenta se encargará de la presidencia de la República, el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Qué significa esto? Significa que ahora mismo la Asamblea Nacional podría juramentar a Juan Guaidó como presidente encargado mientras se convoca a nuevas elecciones transparentes, libres y democráticas. Sobre todo porque el vacío de poder y la falta absoluta ya existe, ya fue decretada por el Parlamento el pasado 9 de enero de 2017 y ratificada el pasado 28 de agosto. Por eso hay personas que no entienden por qué en víspera de la juramentación de Maduro se ha cambiado el libreto y se habla de usurpación y no de vacío de poder. Un fenómeno que puede explicar este cambio es el apoyo de los militares. Hemos hablado con varios dirigentes de la oposición venezolana quienes aseguran que juramentar a Guaidó como presidente encargado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas solo ocasionaría persecución y encarcelamiento para los miembros del Parlamento, perdiendo así el único poder, el único sitio que controlan en estos momentos en Venezuela. No obstante, estos grupos constitucionales dicen que debe correrse el riesgo y juramentar a Guaidó porque de lo contrario estarían, dicen, incurriendo en una falla constitucional, además de perder una ventana exclusiva e irrepetible. El apoyo abierto de la comunidad internacional que ahora mismo los reconoce como el único poder de gobierno en Venezuela. El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio coincide con esto y ha pedido al Parlamento activar el artículo 233. Hemos solicitado una entrevista con el presidente del Parlamento para discutir este tema, entre otras cosas, pero nos dicen que por ahora no brindarán declaraciones. Fernando. Es un planteamiento sumamente interesante, Kay, el que nos traes a la mesa y que en algún momento, estoy seguro, vamos a poder estar hablando con Juan Guaidó, con el presidente de la Asamblea Nacional. Pero yo te lo pregunto, tú que todo lo sabes, y así lo interpreto yo. Si se actuara conforme al proceso constitucional correspondiente, hoy tendría que haber juramentado Juan Guaidó porque Maduro no es reconocido como tal. ¿Es lo correcto? Olvidémonos de las tesis de si el apoyo o no de militar. No, simple y llanamente, de acuerdo a la Constitución de tu país, hoy tendría que haber juramentado Juan Guaidó, ¿correcto? Eso es lo que dicen la mayoría de los expertos constitucionales con quienes hemos conversado el día de hoy, Fernando, pero hay otro grupo de abogados que también entienden y estudian la Constitución que dicen que no debería hacerse porque la elección de Maduro no es reconocida, por ende no hay presidente, por ende no hay vacío de poder. Y en esa línea de pensamiento está el debate que también divide a la oposición venezolana y que sabemos que hay líderes que apoyan una de estas opciones y hay otros que se oponen. Así que habrá que esperar, Fernando, cuál es la decisión, pero la mayoría entiende que sí, que Juan Guaidó debió haberse juramentado hoy como el presidente encargado de Venezuela. Así es, Kay Guerrero.
Habrá que, ¿sabes qué? La palabra más peligrosa para el ser humano, hay que esperar. Es la más peligrosa, ¿no? A veces se espera demasiado. Key Guerrero, gracias, mi Key. Saludos allá, Atlanta. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches para ti también. Gracias. Key Guerrero, la encuentro en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Nosotros no esperamos. Analizamos el tema de una vez, con protagonistas en el ámbito internacional, por supuesto. Hablé hoy, más temprano, con Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, sobre esto. ¿Qué ocurre el día de hoy? Ponga atención. Le doy la bienvenida y le agradezco esta entrevista al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Canciller, gracias, buenas noches, bienvenido. Y pues nada más para reafirmar ya la postura de Colombia, la primera pregunta que le hago es, el gobierno del presidente Iván Duque desconoce la legitimidad de Nicolás Maduro el día de hoy que se ha juramentado. Es así, lo ha expresado con toda claridad el gobierno del presidente Duque. Colombia además así lo manifestó como miembro que es del Grupo de Lima y lo hemos reiterado hoy nuevamente a raíz de la posesión de Nicolás Maduro. Hemos además aplaudido la resolución que fue aprobada por el Consejo Permanente de la OEA hoy, mediante la cual se desconoce la legitimidad del periodo que inicia el presidente Nicolás Maduro. Hay temas muy importantes, evidentemente, pues por la ubicación geográfica, Colombia, Venezuela, países vecinos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha dicho que bajo el mandato de Nicolás Maduro, Venezuela es una amenaza para la seguridad de Colombia. ¿En qué sentido? ¿Podría darnos usted una luz de cuál es la amenaza que podría representar para Colombia? El presidente Duque ha señalado de manera reiterada que la posición política de Colombia frente al régimen de Maduro se iba a definir conjuntamente con el Grupo de Lima, como ya se hizo en el comunicado que recientemente se expidió, en el cual, como usted señalaba además, se empieza señalando que se desconoce, no se reconoce la legitimidad del periodo de Nicolás Maduro. De otro lado, hemos señalado que los canales diplomáticos van a seguir abiertos a través del encargado de negocios de Colombia en Caracas y naturalmente también acudimos al encargado de negocios de Venezuela en Bogotá para efecto de atender asuntos urgentes y asuntos relacionados con los connacionales, con las personas naturales y jurídicas colombianas que tienen asiento e intereses en Venezuela. Esa es la posición del gobierno de Colombia y en cuanto a eventuales fricciones y amenazas también estamos actuando conjuntamente con el Grupo de Lima y se instó al régimen de Maduro a no dar pasos que puedan poner en peligro la necesaria estabilidad que se requiere en la región. Le reitero entonces que la posición del gobierno del presidente Duque está bien definida en el texto del comunicado del Grupo de Lima. ¿Se ha tenido comunicación por parte del presidente Iván Duque con el actual presidente de la Asamblea, el señor Guaidó, de la Asamblea Nacional en Venezuela? ¿Siempre se reconoce entonces por parte del gobierno colombiano, del gobierno del presidente Duque, a esta entidad, la Asamblea Nacional, como el único poder legítimo y en este caso, bueno, como su presidente Juan Guaidó, la persona responsable del mismo? ¿Cómo no? Esa es además una de las decisiones que se tomó conjuntamente en el Grupo de Lima y como usted lo señala, en efecto el presidente de Colombia se comunicó con el señor presidente de la Asamblea. Déjeme además decirle que yo también lo hice, de manera que el reconocimiento a la Asamblea como órgano elegido democráticamente es una posición conjunta del Grupo de Lima de la cual naturalmente hace parte Colombia. Hay una reacción que sorprendió a muchos, a otros no tanto, no nos sorprendió tanto, digo, porque ya lo sabíamos de antemano, tenía la información, lo dejaba saber ayer, pero no decía el nombre del país, el romper relaciones por parte de Colombia. El presidente Mario Abdo lo dijo el día de hoy, con Venezuela, perdón, Paraguay rompe relaciones con Venezuela completamente. ¿Por qué Colombia no hace lo mismo? Nosotros respetamos muchísimo la decisión que tomó el señor presidente de Paraguay, que cuenta además con nuestra amistad
nuestra consideración, nuestro respeto y nuestro respaldo. Nosotros vamos a continuar con esos canales diplomáticos abiertos por las razones que ya le mencioné. La realidad de que seamos países vecinos nos impone naturalmente otros deberes desde el punto de vista del cuidado que deben tener nuestros connacionales y también personas jurídicas colombianas que tienen asiento en Venezuela. Pero desde el punto de vista político la posición es perfectamente clara. Desconocemos la legitimidad del periodo del presidente Maduro que se inicia y vamos a continuar dándole respaldo a la Asamblea Nacional. Sin embargo, ¿podríamos decir que Colombia aplaude la decisión de Paraguay? Respetamos, yo respeto muchísimo la decisión del presidente del Paraguay. Cada uno de los países miembros del Grupo de Lima, además, dentro del marco de las decisiones que se tomaron, procederá a dar pasos según sus propias circunstancias. Eso es parte del acuerdo que se hizo en el Grupo de Lima y todo eso se desprende de un elemento común que es el fundamental. ¿Cuál es ese elemento común fundamental? Que se desconoce la legitimidad del nuevo periodo de Maduro. En las pláticas que tuve la oportunidad de tener con el presidente Iván Duque como candidato y después ya como presidente, él ha estado muy claro siempre con el tema Venezuela. Creo que nunca lo hemos escuchado dudar en su postura, en su convicción, el llamado que hizo a otros países para participar en una denuncia concreta ante la Corte Penal Internacional. Y ahora se están barajando sanciones que no han sido definidas aún, canciller Holmes Trujillo, pero que me gustaría nos diera una guía de hacia dónde podrían ir enfocadas las mismas, o si ya las tienen definidas, pues que las comparta con nuestra audiencia a nivel internacional. Lo ha hecho usted en declaraciones, pero todavía no nos ha quedado claro cuáles serían y de qué tipo serían las sanciones por parte del gobierno de Colombia. El marco de sanciones que acordamos aplicar los países miembros del Grupo de Lima quedaron consignadas en el comunicado, tienen que ver con sanciones personales, individuales a personas cercanas al régimen, tienen que ver con impedir el ingreso de esas personas a territorio colombiano, tiene que ver con acciones de naturaleza financiera, tiene que ver con sanciones económicas a algunas personas cercanas al régimen, tienen que ver con investigaciones que se adelantarán. Todas estas sanciones además acordamos aplicarlas de conformidad con la legislación interna de todos y cada uno de los países. Pero les resumo señalando que las sanciones que Colombia aplicará serán aquellas que fueron acordadas en el Grupo de Lima y que quedaron consignadas en detalle en el comunicado que se emitió. Ahora, aquí hay, por ejemplo, como ya lo decía usted, ¿no? Se respetan las posturas de cada país. Paraguay, por ejemplo, rompe relaciones completamente, el presidente María Abdo lo anuncia. Por el otro lado, el Perú, pues, prácticamente y definitivamente no le permite la entrada ni siquiera al mismo Nicolás Maduro, además de otras 100 personas más que están en un listado. ¿Qué pasaría hoy si el presidente, o si Nicolás Maduro, como ya no sé ni cómo llamarlo, la verdad, Nicolás Maduro quisiera entrar en Colombia hoy? ¿Sería recibido? ¿Se le permitiría la entrada? ¿Cuál sería la reacción del gobierno colombiano si así se diera el caso? No, eso no va a pasar, eso no va a pasar, eso es hablar de ciencia ficción. Aquí lo importante es continuar madurando este proceso político que cada día adquiere mayor fortaleza. Y es un proceso político que va a conducir necesariamente a crear las condiciones que den lugar a que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Nosotros vamos a continuar trabajando en esa dirección, así lo hemos dicho desde un principio, así lo dijo el hoy presidente Duque en su condición de candidato, lo ha reiterado como presidente de la República. Esa es la posición del gobierno colombiano y déjeme decir lo siguiente, es una posición que se desprende de los deberes legales y políticos que tenemos como miembros que somos de la Organización de Estados Americanos y firmantes de la Carta Democrática Interamericana. Estamos entonces cumpliendo con unos deberes que están consagrados en instrumentos jurídicos vinculantes. Ya regresamos con más de este programa especial. Maduro, el ilegítimo. El gobierno de Paraguay rompe relaciones
diplomáticas con Venezuela. Voy a hablar con Luis Alberto Castiglioni, es su ministro de Relaciones Exteriores. Las sandalias que contienen fabricación. Ciudad de México. Y de verdad que estoy asqueada del rol que han jugado todos el personal civil y militar dentro de Venezuela. Maduro, vete ya. Maduro, vete ya. El pueblo venezolano tomó una decisión el 20 de mayo que fue elegir al presidente Nicolás Maduro. No, que lo juramente porque el pueblo salió a votar por Maduro y aquí estamos defendiendo a nuestro presidente. Que le quede claro que nuestro presidente Nicolás Maduro es ratificado nuevamente por todos los venezolanos. Vamos a seguir con este programa especial sobre lo ocurrido hoy en Venezuela con el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, con quien hablé más temprano. Escuche. Aquí hay otros temas muy importantes como las acusaciones que puede venir y seguir y que seguramente seguirá haciendo Nicolás Maduro en torno a intentos de desestabilización, que la usa muy frecuente esa palabra, por parte del gobierno colombiano o gestándose en el territorio colombiano. ¿Qué respuestas hay a este tipo de señalamientos cuando se les dice que es un gobierno satélite, ¿no?, a las órdenes de Estados Unidos? Concretamente, ¿se van a ignorar estos señalamientos que continuarán seguramente haciendo el régimen o habrá respuesta? Colombia es un gobierno que actúa bajo la dirección del presidente Iván Duque de conformidad con lo que son las obligaciones que tiene en materia de defensa de la democracia, cuando quiera que la democracia es afectada por acciones de un presidente de un gobierno en alguno de los países miembros de la organización. Lo que está haciendo Colombia hoy frente a Venezuela y frente al régimen de Maduro es lo mismo que ha hecho en casos anteriores en otros países cuando quiera que se han presentado rupturas institucionales, y es lo mismo que haría mañana si tal situación llega a presentarse en otro país. De manera que lo que estamos es actuando en favor de la legalidad, en favor de la estabilidad, en favor de la paz, en favor del restablecimiento de la democracia y del respeto a los derechos fundamentales. Quien altera la tranquilidad interna, quien viola la democracia, quien destruye las bases de la estabilidad y de la tranquilidad es el régimen de Maduro, con las actuaciones que ha tomado durante muchos años y que han dado lugar, entre otras cosas, a un flujo migratorio tremendo de hermanos venezolanos que se ven obligados a salir de su país por las terribles circunstancias internas. Oiga, y este éxodo masivo, canciller, al que hace mención, impacta fuertemente a Colombia. ¿Cuál es la situación en este sentido para los venezolanos que seguramente y desafortunadamente continuarán buscando un lugar al que llegar, y Colombia es siempre su primera opción? ¿Cómo piensan seguir manejando esta situación que sin duda alguna preocupa porque tiene impactos económicos y poblacionales y sociales para Colombia? ¿Qué se piensa hacer hacia el futuro en vistas de que esto no se va a detener en cualquier momento, ¿no? Vamos a seguir obrando de la misma manera, con sentido humanitario, con sentido de solidaridad y también con un sentido de gratitud histórica, porque hay que recordar que en el pasado fueron muchos los compatriotas colombianos que se trasladaron a Venezuela en el momento de la prosperidad venezolana para buscar mejores condiciones de vida. Por supuesto que es desafiante para Colombia y estamos actuando con una visión cooperativa, con una visión de cooperación desde el punto de vista regional, porque la crisis migratoria tiene un impacto regional, es de naturaleza regional, y estamos obrando también con una visión global
porque ya la circunstancia de la crisis migratoria proveniente de Venezuela tiene esa dimensión global. De ahí que acudimos a la OEA, de ahí que estamos trabajando en la armonización de las políticas regionales, de ahí que fuimos a la ONU, de ahí que solicitamos el nombramiento de un alto representante para coordinar la acción multilateral en la región, cosa que se produjo, y de ahí que continuemos trabajando para construir una estructura financiera que dé lugar a que haya una disponibilidad de recursos suficiente a la cual puedan acceder los países más afectados con la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Así vamos a seguir actuando. Todos estos venezolanos de los que estamos hablando, este éxodo masivo que tienen nombre, apellido y caras, y los topo, todos los días me los topo aquí en las calles de Miami con terribles historias desgarradoras, dolorosas. Tienen mucha esperanza en la comunidad internacional, canciller. Lo ven como el mecanismo que puede llegar a provocar algo desde el interior en Venezuela. Pero yo le quiero preguntar, y esta es una pregunta que siempre hago, y normalmente la respuesta no es muy satisfactoria. Cuando pongo de ejemplo a Cuba, con más de 50 años, en las condiciones que usted y todos nosotros ya conocemos, y no se ha podido lograr un cambio hacia el interior, a pesar de bloqueos económicos, a pesar de movimientos en bloque, y le pregunto a todos, ¿por qué creen que sería diferente en el caso de Venezuela? Lo fundamental es continuar trabajando en la misma dirección. Lo fundamental es la constancia, lo fundamental es la cohesión, lo fundamental es la claridad de propósito. Lo fundamental es convocar a un mayor número de naciones democráticas para que se unan a este esfuerzo que se está haciendo con el propósito de crear condiciones mediante acciones políticas y diplomáticas para que el pueblo venezolano pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Constancia, decisión, claridad de propósito, reitero, y el apego a unos principios que son fundamentales para la paz y la estabilidad internacional, como son la democracia, el respeto a los derechos humanos y el respeto a las libertades individuales. Canciller Holmes Trujillo, ya para finalizar y agradecerle mucho su tiempo, a pesar de la apretada agenda que tiene, ¿hay alguna opinión por parte del gobierno colombiano sobre aquellos países que apoyan, soportan y que incluso participan precisamente de pues esto que es desconocido mayormente por los latinoamericanos, es decir, esta juramentación que se hace hoy con Nicolás Maduro? Le estoy hablando de Nicaragua, le estoy hablando de El Salvador, le estoy hablando de Bolivia. ¿Hay alguna opinión en particular? Nosotros vamos a seguir trabajando inspirados en los mismos propósitos. Una de las decisiones que tomamos conjuntamente con el Grupo de Lima fue la de establecer contacto con un mayor número de países, fue la de establecer contacto con más organizaciones, fue la de establecer contacto con fuerzas democráticas de las distintas naciones, miembros unas del Grupo de Lima, otras no. Es decir, lo que hemos decidido es ampliar el rango de nuestra acción política y diplomática. No vamos a cesar en ese empeño, porque aquí lo que está en juego es un valor fundamental. Aquí lo que está en juego no es una coyuntura cualquiera. Aquí lo que está en juego es si va a prevalecer o no la democracia, la libertad y la economía de mercado en nuestro continente, y no hay duda de que eso es lo que le conviene al pueblo de Sudamérica. Pues, canciller Carlos Holmes Trujillo, quiero agradecerle su tiempo. Era muy importante escuchar lo que Colombia, en este caso, en su voz, el gobierno del presidente Iván Duque, tendría que decir. Y esperamos, próximamente, el anuncio concreto y específico de estas sanciones que ya han planteado, que se dan, como ya lo decía el canciller, en el contexto, en el marco de lo decidido también en el Grupo de Lima. Por supuesto, queda clara la postura entonces de Colombia, desconociendo este mandato de Nicolás Maduro a partir del día de hoy. Gracias, canciller, muy amable. A usted muchísimas gracias y un feliz año para usted y para todos los televidentes. Gracias, igualmente, canciller, lo mejor que se puede este 2019. El juicio político, diseñado para salvar la democracia de Estados Unidos. El tema del dinero. En un momento estoy de regreso hablando con el canciller del Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, por esta decisión histórica. Deciden romper relaciones diplomáticas con Venezuela.
Ahí estaba anunciando el presidente Mario Abdo. Ya regreso con él. Aquí se controlan los... CNN. Estamos de vuelta, les recuerdo la etiqueta que estamos utilizando para este programa especial, ConcluVZLA 10E. Ahí está en pantalla, es el hashtag, por favor sus comentarios, todos sus comentarios con esta etiqueta ConcluVZLA 10E, que ya es trending topic en Venezuela. Imagínese usted, esta etiqueta es trending topic en un país en donde el gobierno decidió sacar nuestra señal. Qué irónico, ¿no? Bueno, ahí para que le recuerden entonces a Maduro que aunque no nos ven en su televisión, hay millones más de formas de vernos, ¿no? ConcluVZLA 10E, esa es la etiqueta. Bueno, como yo le decía, Paraguay fue un paso más allá del resto de los países y actuó de forma histórica, de forma contundente. Es el único país que decidió romper relaciones diplomáticas con Venezuela. El único. Y precisamente voy a hablar con Luis Alberto Castiglioni, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, el canciller Castiglioni. Nos acompaña esta noche. Canciller, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muy amable, buenas noches. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches a toda la audiencia de CNN. Un gusto estar en contacto contigo. Hay un amplio reconocimiento, un gran aplauso por parte de los venezolanos en el exterior, al menos, se lo puedo asegurar y garantizar porque lo he escuchado durante el día, esta decisión histórica del gobierno, del presidente Mario Abdo, al romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Un paso más allá que el resto de los países de Latinoamérica. ¿Cuál fue la forma de pensar que los llevó a tomar esta decisión, que también me imagino con la esperanza de que otros más se sumaran? Hasta ahora no, pero no lo descartamos. ¿Cuál fue la línea de pensamiento que los llevó a decidir romper relaciones diplomáticas con Venezuela? Este es un testimonio concreto nuevamente del gobierno presidido por el señor Mario Abdo Benítez, el presidente de la República del Paraguay, del cual formamos parte, de un testimonio de la lucha permanente del Paraguay para que las libertades públicas, la democracia, sigan vigentes en la región, en el hemisferio. El Paraguay ha venido permanente y sostenidamente apostando en todos los organismos multilaterales del cual forma parte Fernando, a que se den las condiciones para que el gobierno de Nicolás Maduro se siente a dialogar con exponentes de la oposición venezolana. Lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero evidentemente todas esas iniciativas han fracasado. Esto que ha ocurrido hoy, en donde el señor Nicolás Maduro ha concretado la ruptura del orden constitucional del Estado de Derecho en Venezuela, hace que nosotros hayamos perdido la confianza en un proceso en el cual, manteniéndonos ahí, manteniendo nuestra embajada, manteniendo relaciones, podamos por fin hacer entender a este señor de que se siente a dialogar. Evidentemente, estas iniciativas han fracasado, por lo tanto, creemos que tiene que haber hechos contundentes que se constituyan en factores inclusive de aislación del régimen para que este señor se vea obligado a sentarse a dialogar y a buscar una salida negociada con sectores de la oposición venezolana. Ahora, aquí la gran pregunta, que parece que no ha encontrado respuestas en el interior del país, nos queda claro, ¿no? Por la declaración del Grupo de Lima, por la misma resolución de la Organización de los Estados Americanos, además de ustedes romper relaciones diplomáticas con Venezuela, es que el único órgano que se reconoce en este momento por parte de los países que estuvieron en el mismo tono es la Asamblea Nacional, la cual es presidida por Juan Guaidó. Y para muchos, él debía haber juramentado el día de hoy como presidente interino en lo que se convoca, como dice la Constitución, a las nuevas elecciones.
para otros aún haría falta el reconocimiento legal. Entonces, la pregunta que aquí yo hago a usted, canciller, desde la perspectiva y percepción del Paraguay, ¿qué es lo que hoy hay en Venezuela? ¿Hay un vacío de poder o hay una usurpación? ¿Cómo lo interpreta el gobierno del Paraguay? En este momento existe un dictador en Venezuela para nosotros. Un hombre que se ha apropiado ilegítimamente del poder. Lo hemos manifestado muy claramente antes como miembros del Grupo de Lima. En la declaración se deja un testimonio claro en ese sentido, que queríamos que el señor Maduro no asuma y que el día de hoy el presidente de la Asamblea se haga cargo interinamente del Poder Ejecutivo hasta tanto se den las condiciones y se convoque nuevamente a unas elecciones en donde con una participación de todos los sectores, con procesos justos, transparentes, libres y con una verificación internacional se pueda garantizar la participación de todo el pueblo nuevamente. Pero no ha ocurrido. Por lo tanto, en este momento lo que existe es un régimen dictatorial en Venezuela. Y yo creo que hay que terminar con el tema de buscar de los eufemismos y tratar de encubrir. Aquí, sencillamente, don Fernando y la audiencia de CNN, tenemos a un régimen dictatorial, ilegítimo e ilegal en Venezuela, y eso es un problema para todo el hemisferio. Nosotros tenemos la obligación de precautelar la vigencia del Estado de Derecho, de la vigencia de las libertades públicas, de la democracia en todo el hemisferio. Y esta actitud que ha tomado, que tiene el Paraguay, y esta decisión que hemos tomado, que ha tomado el gobierno del presidente Abdo de romper las relaciones, va en el sentido, como dije al principio, de un testimonio concreto en ese sentido. A este régimen dictatorial lo tenemos que presionar y aislar para que lo obliguemos a una salida negociada. Oiga, voy a marcar una pausa y le voy a dejar una pregunta en la mesa. Yo sé que es muy difícil, obviamente, la posición de canciller, ministro de Relaciones Exteriores, es mucha mano izquierda. Pero había la duda, personalmente, se lo digo, de que otros países siguieran el ejemplo del Paraguay. Este paso hacia adelante, ¿no? Rompemos relaciones. ¿Por qué? Porque desconocemos al gobierno de este señor. Lo desconocemos como presidente. Usted me dice es un dictador. Pero ¿ha habido pláticas con algún otro integrante, tal vez, del Grupo de Lima, de los países integrantes, que estén interesados en romper estas relaciones? Me platica si puede, si sabe de algo, si me puede dar una luz o le puede dar una luz a los venezolanos, si pudiéramos esperar otro país siguiendo el paso histórico del Paraguay o no, si ha escuchado algo. Me dice después de la pausa, canciller, si le parece, y seguimos hablando acerca de este tema. Regreso en un momento entonces. Por lo pronto, quédese con este programa especial de conclusiones. Ya vengo. En un reloj, porque un instrumento ubica como testigo de lo que sucede. La transmisión la hace a través de una tarjeta. Soy Gonzalo Alvarado. Continuamos hablando con Luis Alberto Castiglioni, es el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, que da un paso histórico y decide romper relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro y su gobierno. Canciller, le decía yo, ¿hay muestras, pláticas o intenciones tal vez de algún otro país que haya hablado con ustedes para seguir su ejemplo o hasta ahora no saben nada? Nosotros estamos en permanente contacto con todos los países integrantes del Grupo de Lima. Yo tengo muy buena conversación con la mayoría de mis colegas cancilleres. Tenemos la firme esperanza de que a medida que pase el tiempo, más países van a ir dando este testimonio concreto, don Fernando. Tenemos mucha fe de que este proceso va a culminar con el aislamiento total del régimen y finalmente esto va a obligar a ese régimen a sentarse a dialogar y a encontrar una salida negociada.
Interesante. Entonces hay esperanza, podríamos esperar que otro país otros países dieran ese paso de romper relaciones. Para muchos es un acto claro, concreto y coherente, se lo tengo que decir, canciller, del gobierno de Paraguay, ¿eh? Claro, concreto y congruente. Ahora, finalmente, si mañana, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Pero si mañana, el día de mañana, se juramentara el señor Juan Guaidó, ¿el gobierno del Paraguay lo reconocería como el presidente interino de inmediato? ¿Le daría esa legalidad? Inmediatamente. Si él jurase, don Fernando, inmediatamente el Paraguay lo va a reconocer y va a retomar relaciones, porque lo consideramos, lo vamos a considerar como un presidente que surge de un proceso electoral legítimo. La Asamblea, nosotros reconocemos a la Asamblea como una autoridad legítima absolutamente. Así que si eso ocurriese, inmediatamente retomaríamos las relaciones con la hermana República de Venezuela. ¿Qué cree que se vaya a dar antes, canciller? ¿Un diálogo de Maduro o la juramentación de Guaidó? ¿Qué pronostica o qué proyecta usted? Yo creo que este señor Maduro está tirando al final, está jugando con la suerte de su pueblo y no sabemos finalmente hasta qué punto va a estirar esta cuerda. Como le dije al principio, don Fernando, nosotros perdimos las esperanzas de que solamente tratando de conseguir a través de los consejos que él pueda sentarse. Así que vemos que solamente la presión internacional y la legislación probablemente lo obligue a sentarse. Yo creo que primero tendríamos que ver eso. Pues vamos a ver. Dicen amanecerá y veremos, ¿no, canciller? Luis Alberto Castiglioni es el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, repito, con un paso histórico, rompiendo relaciones diplomáticas inmediatamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Canciller, mil gracias. Gracias por haber aceptado esta entrevista y haber estado aquí esta noche. Muy amable. Muchas gracias, don Fernando. A tus órdenes. Siempre un placer tenerlo aquí. Muy amable. Voy a marcar una breve pausa. Regreso. Gracias por haberme acompañado. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si me permite, lo veo mañana. Conclu VZLA 10E es el trending topic.